Bienvenidos a la lección 347 de un curso de milagros. La ira procede de los juicios y los juicios es el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Varias cosas que decir sobre este ejercicio. ¿Sí? Primero, la ira procede de los juicios. Todo lo que es la ira, el coraje, la culpabilidad, el miedo. Y la culpabilidad y el miedo emana todo lo que es enfermedad psicosomática, lo que es procesos de escasez, procesos de dolor y sufrimiento, proceden de tus juicios negativos. Tienes que entender que no te daña lo que te hacen, sino el adjetivo calificativo que pones a aquello que te hacen. No te daña lo que hace la otra persona, sino el adjetivo calificativo que le pones a la otra persona. El juicio negativo para otra persona es un ataque y en Curso de Milagros todos los ataques quitan paz, quitan felicidad, ganan culpabilidad y miedo. La ira procede de los juicios. Un juicio mal elaborado, es decir, un juicio negativo, siempre te va a provocar ira. ¿Qué son los juicios en Curso de Milagros? Es tu propia proyección. Tú no tienes capacidad de juzgar el acto del otro, sino desde tu propia perspectiva y percepción, es decir, desde tus contenidos mentales o intelectuales, desde tus experiencias, desde tus traumas, desde tus virtudes, desde tus valores. Es decir, tus juicios se elaboran en tu cabeza y se proyectan hacia afuera. Ese principio de enjuiciar desde tu realidad, en psicología se llama proyección psicológica. Tú proyectas tus contenidos intelectuales en el prójimo y piensas que el prójimo piensa, actúa y decide como tú, cuando él tiene su propia realidad. El tener contenidos intelectuales positivos hace que proyectes contenidos intelectuales positivos. El tener contenidos intelectuales negativos hace que proyectes contenidos intelectuales negativos y se te reafirman tus contenidos intelectuales, tus realidades y al mismo tiempo ganas miedo, culpabilidad, ira. Entonces tenemos que aprender a elaborar juicios positivos. No es lo mismo decir fulano de tal es malo a decir fulano de tal no se ha dado cuenta que es bueno y está en un proceso de irlo descubriendo. La proyección de tu bondad en el otro te favorece y hemos dicho lo mismo pero de forma positiva, de tal forma que no te genera ira. ¿Cómo realizamos el ejercicio 347? La ira procede de los juicios y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro afuera de mí. ¿Cómo elaboramos el ejercicio? A fin de que aprendamos a proyectar las cosas positivas en el prójimo y de esa forma entramos en la zona de milagros, felicidad, paz y dejamos que el milagro suceda en nosotros. Hoy proyecto en el prójimo mi amor, hoy proyecto en el prójimo mi bondad, hoy proyecto en el prójimo mi belleza, hoy proyecto en el prójimo mi esperanza, hoy proyecto en el prójimo mi amabilidad, hoy proyecto en el prójimo mi perfección, hoy proyecto en el prójimo mi prudencia, hoy proyecto en el prójimo mi caridad, hoy proyecto en el prójimo mi autoestima, hoy proyecto en el prójimo mi mirada amable, hoy proyecto en el prójimo mi amabilidad, hoy proyecto en el prójimo mi esperanza, hoy proyecto en el prójimo mi tranquilidad, hoy proyecto en el prójimo mi plenitud, hoy proyecto en el prójimo mi paz, hoy proyecto en el prójimo mi amor, hoy proyecto en el prójimo mi buen trato, hoy proyecto en el prójimo mis sonrisas, hoy proyecto en el prójimo mi belleza, hoy proyecto en el prójimo mi salud, hoy proyecto en el prójimo mi buen trato, hoy proyecto en el prójimo mi tranquilidad, hoy proyecto en el prójimo mi generosidad, hoy proyecto en el prójimo mis esperanzas, hoy proyecto en el prójimo mi capacidad de solución, hoy proyecto en el prójimo mi optimismo, hoy proyecto en el prójimo mi propia salvación, hoy proyecto en el prójimo mi unidad, hoy proyecto en el prójimo mi capacidad de disfrutar, hoy proyecto en el prójimo mi capacidad de unir a las personas, hoy proyecto en el prójimo mi capacidad de permanecer unido con los demás, hoy proyecto en el prójimo
mi capacidad de ser uno conmigo mismo. Hoy proyecto en el prójimo mis ideas de Dios. Hoy proyecto en el prójimo todas mis ideas de amabilidad. Hoy proyecto en el prójimo todas mis ideas de abundancia. Hoy proyecto en el prójimo mi abundancia. Hoy proyecto en el prójimo mi equilibrio emocional. Hoy proyecto en el prójimo mi estabilidad emocional. Hoy proyecto en el prójimo todas mis emociones positivas. Hoy proyecto en el prójimo todos mis estados de ánimo positivo. Hoy proyecto en el prójimo todos mis sentimientos positivos. Hoy proyecto en el prójimo mi esperanza. Hoy proyecto en el prójimo todo lo que espero del mundo. Hoy proyecto en el prójimo todas mis cosas buenas. Hoy proyecto en el prójimo mi gran personalidad. Hoy proyecto en el prójimo mi perfección. Hoy proyecto en el prójimo mi idea que tengo de mí mismo y de Dios. Hoy proyecto en el prójimo todo lo bueno que tengo. Hoy proyecto en el prójimo mi desprendimiento. Hoy proyecto en el prójimo mi capacidad de compartir. Hoy proyecto en el prójimo mi capacidad de disfrutar. Hoy proyecto en el prójimo mi sencillez. Hoy proyecto en el prójimo mi humildad. Hoy proyecto en el prójimo mi verdad. Hoy proyecto en el prójimo mi capacidad de acompañamiento. Hoy proyecto en el prójimo mi capacidad de escucha. Hoy proyecto en el prójimo todo aquello bueno que tengo de forma consciente e inconsciente. Poco a poco vamos conviendo todos nuestros contenidos intelectuales de negativos en positivos, adquiriendo paz, felicidad, plenitud, amor, libertad, belleza, proyectándolo hacia afuera y generando tu propio mundo como un mundo positivo. Que tengas excelente día.